Hola, buenas tardes. Me encanta estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo hoy este pasaje de la palabra de Dios y tener la oportunidad de verles a algunos de ustedes y de obviamente también poder transmitir esta información para todos los que en algún momento vayan a ver este video allí en YouTube y en otros lugares seguramente también, en la medida en que ustedes los compartan con otros. Estoy muy contento, de verdad, en este tiempo, porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros, porque el Señor ha provisto en realidad para nuestras necesidades. Ayer también estuvimos celebrando la boda de Andrés y Carolina y fue un tiempo muy especial, muy íntimo con su familia y con básicamente con sus padres y sus familiares. Así que muy lindo, se conectaron inclusive desde Venezuela algunas personas, la mamá, la hermana y el cuñado de Andrés, y fue muy bonito también poder saludarlos. Vamos entonces a compartir este tiempo, vamos a orar por favor. Padre, oramos en el precioso nombre de Jesucristo, que seas tú guiándonos en este tiempo, en la meditación de tu palabra, específicamente de esta parábola, Señor Jesús, que salió de tus labios y de tu corazón en un momento determinado. Te pido tu iluminación, Señor, y te pido tu guía. Gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, es como les digo, un placer compartir con ustedes. Esta es una parábola, de las parábolas de Jesús, de tantas que él enseñó aquí en la tierra. Esta podríamos llamarle la fiesta de bodas. Y la vamos a encontrar en Mateo 22, 1 al 14. Dice así: Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, esta es la parábola de la fiesta de bodas. Vamos a poder dividirla en dos grandes bloques. El primer bloque, el bloque A, le llamaríamos la era de Israel o la era de la ley. Y el segundo bloque, el bloque B, le llamaríamos la era de la iglesia o la era de la gracia. Comencemos con este primer bloque, la era de Israel, la ley. Y el primer punto que vamos a encontrar es que el rey prepara fiesta de bodas para su hijo. En los versículos 1 y 2 lo podemos leer. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Notemos que lo primero que Jesús dice es que se refiere esta parábola al reino de los cielos. Precisamente el reino de los cielos fue el mensaje principal de Cristo mientras estuvo en esta tierra. Él comenzó diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así también comenzó su mensaje Juan el Bautista: arrepiéntanse, el reino de los cielos ya está aquí, está en medio de nosotros, está cerca, etcétera, ¿no? Este tema, el reino de los cielos, fue el tema principal
del que Jesús vino a hablarnos y a hacernos conscientes. Y quiero decirte que existe un reino de los cielos, realmente. Existe un rey, existe un reino, y es de los cielos, no es de este mundo. Y la invitación de Dios es a que participemos en su reino, en el reino de su Hijo amado. Y esta parábola trata de una invitación a unas bodas, que son las bodas del Hijo del Rey, precisamente. Así que esta primera parte se trata de esto, de un rey que prepara con mucho amor, con mucha expectativa seguramente, prepara una fiesta de bodas para su hijo, al cual él ama entrañablemente. Imagínate un padre que precisamente va a casar a su hijo o está invitando, digamos, a la fiesta de las bodas de su hijo. La alegría que tiene, digamos, en medio una boda. El padre tiene su corazón alegre, el hijo tiene su corazón alegre. Y obviamente el padre quiere compartir esa alegría con otros. Así que hay unos convidados a los cuales él va a invitar para que disfruten de esa fiesta de las bodas. Así que él prepara esta fiesta de bodas para su hijo y él se dispone a invitar a los que él considera que son dignos de estar en esa fiesta. Así que el punto 2 sería la invitación a los convidados y su rechazo, porque pasa algo muy extraño en esta parábola. El rey invita a sus convidados, pero ellos no quieren asistir. Veámoslo en los versículo 3 dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Se va haciendo muy claro en esta parábola que el rey de que habla esta parábola es Dios, Dios el Padre. Y el hijo de que habla evidentemente es el Hijo unigénito, Jesucristo, el Hijo amado de Dios, a quien él envió a este mundo. Y qué extraño, el rey invita a los convidados y dice que ellos no quisieron venir. Esto en la era de Israel nos habla obviamente del Antiguo Testamento, de cómo Dios el Padre comenzó a invitar a Israel a conocerlo. Dios eligió a este pueblo en el Antiguo Testamento. No lo eligió porque fuera mejor que cualquier otro pueblo u otra tribu que existiera, simplemente porque Dios, por gracia y misericordia, los eligió a ellos, porque Dios tiene el poder de elegir, poder de simplemente escoger a quien Él quiera. Y Dios escogió a este pueblo, a esta nación Israel. Bueno, luego la convirtió realmente en una nación. Era una tribu cuando Dios los llamó. Y Dios los llamó básicamente para que ellos pudieran tener una relación personal con Él, ellos pudieran conocerlo. Y conociéndolo, pues Israel llegara a ser un pueblo, una nación especial sobre la tierra, diferente ciertamente al resto de las naciones, pero que entonces sirviera como vitrina, sirviera como medio, sirviera como embajadores para llevar el mensaje del conocimiento de Dios, del único Dios verdadero, a todas las naciones, y esto trajera bendición sobre el mundo entero. El deseo de Dios siempre ha sido bendecir a la humanidad, bendecir a todos los hombres. Y entonces, para poder desarrollar este plan, inicialmente comenzó con este pueblo, con Israel. Pero precisamente Dios estuvo durante todo el Antiguo Testamento invitándolos a participar de este conocimiento, y la Escritura nos revela que ellos constantemente se volvieron contra Dios, se volvieron a la idolatría, a la rebeldía, y básicamente hubo, digamos, una actitud muy común, la indiferencia a Dios. Así como este rey invitó a estos convidados y dice que ellos no quisieron sencillamente ir, es un problema de la voluntad. Las personas no creen en Dios o rechazan a Dios no porque no puedan creer en Dios o porque no haya suficientes evidencias de que Dios existe, sino porque en el fondo simplemente no quieren. Un ateo es una persona que no es que no puede creer, es que sencillamente no quiere creer y no tiene suficientes argumentos para no creer. Realmente hay demasiados argumentos para creer, pero en el fondo no hay peor ciego que el que no quiere ver, sencillamente. Así que el problema del rechazo a Dios
no es un problema básicamente de los sentimientos, de las emociones, es más bien un problema de la voluntad. Estos convidados no quisieron asistir a la fiesta de las bodas de este rey. Y entonces obviamente hubo un rechazo, hubo indiferencia. Ahí está la indiferencia que hubo de parte del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la sigue viendo hasta el día de hoy, en el sentido de no querer aceptar que Jesucristo es el Mesías que Dios envió para ellos y para el mundo entero. El tercer punto lo encontramos en esta parábola en los versículos 4 al 6 y es la nueva invitación a los convidados. Leamos. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Nota esto. Dice que el rey vuelve a enviar a otros siervos. El rey insiste, a pesar de la indiferencia, insiste y envía otros siervos. Esto podría hablarnos ya no solamente de los siervos, de los profetas que él envió en el Antiguo Testamento, sino de los apóstoles, los discípulos que él envió ahora ya estando Cristo presente. Pero recuerda que Cristo realmente vivió en la era del Antiguo Testamento, vivió en la era de la ley hasta su muerte y su resurrección. Así que Dios siguió insistiéndole a Israel. Cuando a una mujer sirofeniza, es decir, una mujer no judía, mujer de otra nación, se acercó a pedirle a Jesús que ayudara a su hija endemoniada, esa fue la respuesta de Jesús. El Señor le dijo eso, yo he venido es solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y pues no se puede echar el pan de los hijos, llamando a los hijos a Israel, a los perrillos, llamando perrillos al resto de las naciones del mundo. Y ella le dijo, Señor, pero es que los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Así que realmente el Señor se maravilló de esa respuesta. El Señor sintió realmente en su corazón una compasión tremenda por esta mujer. Le dijo que no había visto ese tipo de fe ni siquiera en Israel y la bendijo liberando a su hija de ese demonio. Pero él fue muy claro al decir que él había venido, su ministerio estaba enfocado específicamente en Israel. ¿Por qué? Porque el rey está llamando a los convidados, que en ese caso es Israel, los está llamando precisamente para que participen de su reino. Sin embargo, Israel siempre tuvo, digamos, esa actitud en general, digamos, esa actitud de rechazo, de indiferencia, de no querer escuchar el mensaje de Dios, de no querer aceptar esa invitación, y eso siempre ha sido muy doloroso, obviamente, para el Señor y para el Señor Jesucristo. Así que podemos ver, digamos, en estos otros siervos, también, como digo, a los apóstoles, y todos sabemos que los apóstoles finalmente fueron muertos. Solo hubo uno de ellos que sobrevivió, que fue Juan el apóstol, que vivió exilado en la isla de Patmos por el Imperio Romano, y fue lo único que, digamos, que sobrevivió. Ni siquiera Pablo, que fue apóstol después, digamos, tardío, ni siquiera Pablo fue al cielo por muerte natural, sino por martirio. Así que estos hombres llegaron, digamos, no solo a la actitud de decir, de afrentar y de rechazar a los siervos del Señor, sino, dice también, matarlos. A ese extremo llegaron a quitarle la vida a aquellos que el Señor enviaba, a darles un mensaje de salvación, un mensaje de perdón, un mensaje de restauración, un mensaje de reconciliación. Hasta el día de hoy, evidentemente, los cristianos seguimos siendo rechazados, los siervos de Dios que son enviados a diferentes lugares en muchos países, sobre todo está pasando mucho en el Oriente. En este tiempo los cristianos están siendo muertos, asesinados, por el simple hecho de ser cristianos, por el simple hecho de atreverse a hablar de Jesucristo, a decir que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el único camino entre Dios y los hombres. Por ejemplo,
Ese mensaje es difícil darlo en países musulmanes y muchos reaccionan, no todos los musulmanes evidentemente, un grupo pequeño, pero reaccionan violentamente y matan a los cristianos, los decapitan, queman sus casas, matan sus niños, etcétera. Y al que se convierte, en medio de ellos, se convierte al cristianismo, lo desheredan, lo hacen a un lado, lo desechan o inclusive le quitan la vida. El ser humano siempre ha llegado a esos extremos. Simplemente en cuestiones, digamos, espirituales o religiosas, el ser humano llega a extremos increíbles, a quitar la vida. El mismo Señor Jesucristo fue matado, fue crucificado, fue rechazado, no habiendo él cometido ningún pecado, no habiendo hecho ningún mal. Y sin embargo, pues la invitación fue completamente rechazada al punto de llevarlo a la muerte. Así que el Señor en su parábola está describiendo precisamente esa actitud de rechazo, de indiferencia y de odio asesino. Podemos continuar con el punto cuarto, que sería entonces obviamente la reacción lógica del rey en ese caso. Imagínense, el rey envía a sus siervos a convidar a los que él considera que son dignos de estar en esa fiesta de bodas. Y no, dicen que no les interesa ir. Insiste enviando a otros siervos, inclusive hace como una especie de propaganda: miren, ya todo está listo, todo está dispuesto, yo he matado ya mis toros, es decir, he hecho la mejor comida, estoy dispuesto para ustedes, no hay que hacer nada, solo tienen que venir y empezar a disfrutar. Y no solamente dice lo siguiente, en el versículo 4, dice: volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otros, perdón, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, esta actitud de no nos interesa y yo tengo cosas más importantes o mejores que hacer, todavía sigue Dios siendo rechazado, ¿cierto? Todavía sigue el Padre siendo, recibiendo la indiferencia de los seres humanos, recibiendo el rechazo a pesar de su constante invitación y a pesar de que en esa invitación nos ofrece lo mejor que Él puede ofrecer. Porque quiero decirte que lo que Dios está ofreciendo es la oportunidad de conocerlo, la oportunidad de ser parte o participar de su reino, que es universal y que va a afectar la tierra y el universo, y la oportunidad de experimentar vida eterna. Es un regalo y es una invitación que no tiene realmente parangón, que no tiene, digamos, otra comparación. Así que Dios sigue recibiendo esa indiferencia del corazón humano. La gente sigue diciendo: no, yo tengo cosas más importantes que hacer, yo no tengo tiempo para eso de la Biblia, yo no tengo tiempo para asistir a una iglesia, yo no creo en esos pastores, son unos ladrones, son unos mentirosos, son unos engañadores, bueno, qué sé yo, miles de excusas que nos hacemos para simplemente rechazar la invitación que Dios nos está haciendo. Sin embargo, Dios sigue en su misericordia insistiendo, 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 enviando uno tras otro, sus siervos a anunciar a este mundo que hay una bendición muy grande en Cristo Jesús. Pero bueno, así somos los seres humanos, ¿no? El uno se fue, dice, a su labranza, el otro a sus negocios, y así estamos muchos seres humanos. Estamos demasiado ocupados en nuestros propios intereses personales y egoístas, que no tenemos tiempo de escuchar semejante invitación que nos hace el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos llegan al extremo, precisamente como dice allí, de afrentar, de deshonrar a los siervos de Dios y de matarlos. Increíble. Pero bueno, así es la realidad en este mundo. Vamos entonces al punto cuarto, que es la reacción del rey, obviamente ante esa indiferencia, ese rechazo y ante el asesinato de sus propios siervos, pues el rey reacciona. Y en el versículo 7 y 8 dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no
eran dignos. Al oírlo, el rey se enojó. Esto nos habla de algo que también está en la Escritura muy claramente descrito, y es la ira de Dios. La Biblia habla mucho del amor de Dios. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos habla de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios, del interés que Dios tiene por los seres humanos. Pero también nos habla de su enojo, de su ira, de su reacción ante la indiferencia, ante la desobediencia, ante el rechazo continuo, tanto de Israel como del resto de las naciones del mundo. Sin embargo, él sigue insistiendo. Pero aquí encontramos ahora en la parábola que el rey se enoja y ya ahora no envía sus siervos con una invitación, ahora envía sus ejércitos. Y dice que entran a la ciudad y matan a todos esos homicidas y quema la ciudad. Esto dentro de la parábola es profético para el momento en que Cristo la está diciendo, porque evidentemente por el rechazo de Israel a Jesús como su Mesías, al punto de llegar a matarlo, en el año 70 después de Cristo, los romanos, a través de Tito, el general Tito, entraron a la tierra de Israel, rodearon la ciudad de Jerusalén, la sitiaron y la tomaron a fuego y espada. Quemaron toda la ciudad, destruyeron el templo que existía en tiempos de Jesús, el segundo templo, y tomaron a la mayor cantidad de la gente y la esparcieron como esclavos por todo el imperio romano. Fue realmente un juicio de Dios sobre Israel por el rechazo a su Mesías. Fue un momento muy difícil para el pueblo de Israel y la verdad, todavía van a venir tiempos aún más difíciles para esta nación. Así que la ira de Dios se manifestó en el año 70 en la ciudad de Jerusalén y se ha seguido manifestando a lo largo de diferentes situaciones en la historia de la humanidad y se va a manifestar en toda su potencia en los últimos tiempos antes que Jesucristo vuelva por segunda vez. Y sé que este no es un mensaje popular, el mensaje de la ira de Dios y del juicio de Dios al hombre y al mundo. Pero es que llevamos 21 siglos hablando de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de cómo Dios envió a su Hijo a salvar el mundo. Y Dios sigue estrellándose a menudo contra una pared de indiferencia. El rechazo, la indiferencia, el no me importa, yo tengo algo mejor que hacer, yo me ocupo mejor de mis propios negocios o simplemente activamente me vuelvo una persona que rechaza, que vilipendia a los que hablamos del Señor Jesucristo, que se burla de los cristianos, del cristianismo, que menosprecia, que desprecia. Hay gente que siente desprecio por los cristianos, por la iglesia de Jesucristo. Hay gente que siente desprecio por la Biblia, no quiere oír de la Biblia, no quiere que le digan nada, despotrica de la Biblia. Hay personas que dicen, no, es que yo no leo la Biblia porque es que la cambiaron y toda esta cuestión. Yo le pregunto, pues usted tiene que haberla leído mucho para saber que está cambiada y nunca la han visto ni siquiera por encima. No han abierto ni siquiera la primera tapa de la Biblia. Pero así somos. Pues inventamos excusas simplemente para no creer, para no aceptar la verdad que nos está siendo presentada. Así que evidentemente tenemos que decirlo, la ira de Dios es real también y se va a manifestar tal como lo dijo el Señor Jesucristo y tal como está escrito en su palabra. Vamos a Mateo, el capítulo 23, versículos 37 al 39. Y allí vamos a encontrar el lamento de Jesús sobre la ciudad de Jerusalén. A Jesús le dolió mucho, realmente, el rechazo de su pueblo, aún estando él presente. No solamente fueron rechazados sus discípulos, fue rechazado, evidentemente, él mismo, el Hijo del Rey. Y entonces Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Podemos leerlo en Mateo 23, 37 en adelante. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta.
Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este llanto de Jesús sobre Jerusalén, este lamento de Jesús, realmente me conmueve, porque él dice allí que él mismo quiso llamar a Israel, convidar a Israel. Y él quiso hacerlo como la gallina que cubre a sus polluelos debajo de sus alas y dice, no quisiste. Realmente Israel no quiso reconocer en Cristo a su Mesías. Hasta el día de hoy muchos rabinos de Israel enseñan que ha habido varios candidatos a ser Mesías, según ellos. Que uno de ellos, por ejemplo, es el rey Ezequías en el Antiguo Testamento. Y uno les oye diciendo que Ezequías era mejor candidato que Jesús. Porque Jesús supuestamente, según ellos, era un bastardo. Porque pues María no concibió del Espíritu Santo, como nosotros los cristianos lo creemos, sino que obviamente el embarazo de ella fue producto de un adulterio, posiblemente con un soldado romano, con un mercenario romano, ¿sí? Apodado Pantera. Entonces, aún en el tiempo de Jesús, a Jesús se lo decían en su cara y lo insultaban de esa manera y le decían Yahshua ben Pantera, o sea, Jesús, hijo de Pantera. Es decir, no Jesús, hijo ni de José, ni mucho menos Jesús, hijo de Dios, sino Jesús, hijo de Pantera. O sea, tú eres un bastardo, realmente. Así que Jesús tuvo que llevar también en su vida estos insultos y María tuvo que también sufrir, digamos, en su vida esa descalificación y esa sospecha de que ella era una adúltera supuestamente. Así que realmente duele mucho ese desprecio, duele mucho esa indiferencia, duele mucho esa ignorancia realmente. Sin embargo, Dios es misericordioso. Y Jesús dice entonces que por esa actitud de rechazo, dice el versículo 38, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y así exactamente sucedió en el año 70 después de Cristo. Jerusalén quedó desierta, el templo destruido, la ciudad quemada, la gente esclavizada y esparcida por todo el imperio romano. Se cumplieron estas palabras proféticas de Jesús, dichas en medio de su lamento, en medio de su dolor. Pero también dijo estas palabras en el versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí Jesús le dice a Israel, Israel, dejarás de verme, porque ciertamente Jesús ascendió a los cielos, Jesús regresó a su morada en los cielos junto al Padre y Israel que le veía en ese tiempo, que le vio durante por lo menos 33 años, ya no le ve más por ahora. Pero él dijo, no me veréis hasta que digáis bendito el que viene. Aquí Jesús está hablando entonces de que él va a regresar. Aquí está hablando de su segunda venida. Y sabemos que Jesús va a regresar y sabemos que el pueblo de Israel se va a arrepentir en el futuro, en medio de la tribulación, sobre todo en la parte de la gran tribulación, los 3 últimos años y medio antes que Cristo regrese, Israel se va a convertir en masa a Jesucristo. Van a ser abiertos sus ojos, va a entender que Jesús era ese Mesías que le había sido enviado y que ellos ciegamente rechazaron y rechazan hasta el día de hoy. Se van a convertir a Cristo y van a venir bendiciones muy grandes para Israel. Va a volver Cristo por segunda vez y va a comenzar un reino de 1000 años de fiesta, de bodas, de bendición terrenal como nunca Israel y las demás naciones lo hemos experimentado jamás. Vayamos ahora también a Lucas, capítulo 23, versículos 28 al 31. Dice la palabra de Dios de esta manera. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?
Estas también son palabras registradas de Jesús en el Evangelio y ocurre cuando Él ya va, digamos, camino al Calvario, cuando lo llevan camino al Calvario y algunas mujeres de ahí de Jerusalén están llorando al ver, obviamente, el maltrato que Él recibe y viendo que Él va a ir a ser crucificado. Sin embargo, Él se vuelve hacia ellas y les dice que no lloren por Él, que lloren por ellas y que lloren por sus hijos, porque evidentemente van a venir tiempos muy difíciles para Israel como resultado precisamente de su rechazo a él como Mesías. Y ya vimos que en el año 70 después de Cristo, pues vinieron los romanos y arrasaron con todo, y esto fue un juicio de Dios precisamente sobre Israel. Pero Israel ha venido llevando muchos juicios a lo largo de todos estos siglos también, porque precisamente por eso, ¿cierto? Por su indiferencia, por su corazón endurecido, por su rechazo a Cristo como el Mesías. Y la verdad, todavía le falta a Israel sufrir lo peor de las tribulaciones. Va a venir el tiempo de gran tribulación. Después de que la iglesia de Jesucristo hayamos sido arrebatados, vendrá la gran tribulación en la que Israel va a pasar por ella y va a tener que enfrentar demasiadas adversidades, y por eso Jesús les dice: lloren más bien por ustedes y por sus hijos, por los que van a venir y van a estar en ese tiempo. Dice el versículo 30, vuelvo y leo: entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Jesús está hablando del futuro que le espera a la nación de Israel, el futuro que aún está inclusive delante de nosotros, pero ya realmente muy cercano, que le espera a la nación de Israel. El ataque de las demás naciones del mundo, la batalla de Armagedón, la persecución por parte del anticristo, cosas que realmente van a traer mucho dolor al pueblo de Israel y al mundo entero en realidad, tanto que dice que la gente dirá a los montes, a las montañas, cúbranos, porque queremos realmente escondernos, ¿cierto?, de toda esta destrucción. También dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, el árbol verde en ese momento es Jesús, ¿cierto?, que está allí padeciendo precisamente el maltrato, el martirio, la persecución, la violencia. Dice, bueno, si esto hacen en mí, ¿qué no les irá a pasar a ustedes, nación de Israel, mujeres de Israel? Cuando venga contra ustedes también, entonces, no solo el juicio de Dios, y venga también la destrucción, la gran tribulación. Así que son palabras proféticas que aún no se cumplen, están realmente próximas a cumplir, contenidas en esta, digamos, en esta advertencia que Jesús hace a las mujeres de Israel. Vayamos también a Hechos, capítulo 13, versículos 46 al 47. Hechos 13, 46 al 47. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. También el apóstol Pablo y Bernabé hablaron precisamente de este juicio sobre Israel, fruto de rechazar la invitación del rey. Dice a ellos: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Ahí está la invitación que dice Cristo en esta parábola, que el rey envió a sus siervos a invitar a los convidados. Pero sigue el apóstol Pablo diciendo: mas puesto que la desecháis, o sea, la palabra de Dios, la invitación, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Noten que esta invitación a esta fiesta de bodas implica la invitación a recibir la más grande bendición que cualquier ser humano podría recibir. Mira, esta bendición vale más que cientos de miles de billones de dólares o de euros,
vale más que alcanzar el mejor éxito profesional o personal o familiar o laboral en este mundo, vale más que inclusive ganarse el mundo entero. Es vida eterna. A lo que el rey está convidando como celebración por la boda de su hijo es vida eterna. La oportunidad de tener una relación personal con Dios, con su Hijo Jesucristo y con su Espíritu para siempre. La oportunidad de vivir para siempre en un estado perfecto, de absoluta bendición, de absoluta felicidad. ¿Puedes creer que eso sea posible? ¿Puedes creer que eso es lo que el Evangelio ofrece? ¿Puedes creer que eso es lo que vino Cristo realmente a ofrecernos? Porque de tal manera amó Dios a este mundo, te amó a ti, me amó a mí, que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el ofrecimiento y esa es la invitación de Dios. Pero Pablo le está diciendo ahora a Israel, bueno, como ustedes fueron invitados a esto, pero ustedes no se juzgaron dignos de esta invitación, entonces ahora nosotros vamos a ir a llevarles esta invitación a otros. Vamos a llevarle esta invitación a los gentiles. Vamos a llevarle esta invitación a todos los demás pueblos de la tierra, porque el Señor, fruto del rechazo de ustedes, Israel, nos ha dado la orden de que entonces vayamos a hacerle esta invitación a los gentiles, es decir, a todas las naciones que no son Israel, en la cual estamos incluidos nosotros los colombianos y cualquier otra nación del mundo. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado y está siendo predicado a las naciones del mundo, porque esta invitación está todavía en pie. El rey todavía está invitando a la fiesta de bodas de su hijo. Pasemos ahora al segundo bloque de esta parábola. Dijimos que el primer bloque tiene que ver con el Antiguo Testamento, tiene que ver con Israel, tiene que ver con la era de la ley. Ahora este segundo bloque, el bloque B, tiene que ver con la era de la iglesia de Jesucristo. La era que conocemos o la dispensación que conocemos como la dispensación de la gracia. Porque realmente la gracia significa que por el hecho de que Israel, que eran los convidados a las bodas, rechazaron a Jesús como el Mesías, Dios en su misericordia se ha vuelto a nosotros los gentiles y por su gracia, por su misericordia, nos está dando la oportunidad de ser convidados, como lo fue Israel, y de participar de esa fiesta de las bodas. A nosotros, los que no éramos su pueblo escogido en el Antiguo Testamento, los que no participábamos de los pactos hechos con Israel, de los que no participábamos de las fiestas establecidas por Dios en el Antiguo Testamento para Israel, de los que realmente no teníamos el conocimiento de Dios y de su palabra como lo tuvo Israel en su momento a través de sus profetas. Así que hoy nosotros, el mundo entero, tenemos el privilegio de escuchar esta invitación, de recibir esta invitación, escuchar este mensaje y acudir para conocer al Rey, conocer a su Hijo y experimentar el regalo de la vida eterna. Veamos entonces en la parábola, el primer punto en este segundo bloque sería la invitación a todos cuantos hayan. Miremos en Mateo 22, en el versículo 9, dice lo siguiente. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora el rey, entonces, después de que ya envió sus ejércitos, quemó la ciudad, destruyó y mató a los homicidas, ahora le dice a sus siervos, ahora entonces vayan por todo lugar e inviten a cualquiera, a todos los que ustedes encuentren, a todos los que hallen. Leo nuevamente, dice,
Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y dice que estos siervos salieron y llamaron a todos los que encontraban. Dice, buenos y malos. Y fueron todos ellos convidados. Precisamente por la muerte de Jesucristo y su resurrección, su ascensión a los cielos y el envío de su Espíritu Santo, entonces ahora el Señor conforma un nuevo grupo de miembros, de siervos, su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo ha estado llevando esta invitación a las naciones durante todos estos siglos, siglo XXI, y todavía la iglesia de Jesucristo sigue haciendo esta invitación a través de sus miembros, a través de sus diferentes siervos, diciéndote a ti y a cada persona que escuche, acércate al Señor, ven, cree en Jesucristo, recíbelo como tu Señor y tu Salvador. Disfruta de esta invitación a las bodas del Rey, del Hijo del Rey, y recibe la vida eterna, el perdón de tus pecados. ¿Qué mejor invitación puede haber que esa? ¿Qué mejor ofrecimiento puede haber que eso? Este es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia de Dios para con todos los hombres por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Así que ahora la invitación es para el mundo entero, está abierta para el mundo entero en esta era de la iglesia, esta era de la gracia. Veamos como punto 2 algo que sucede entonces. Dice el versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Nota esto. Ya los siervos han traído a cuantas personas han encontrado en los caminos y en cualquier lugar. Buenos, malos, ricos, pobres, bien vestidos, mal vestidos, etcétera. Han sido llamados a venir a esta fiesta de las bodas. Y el palacio está lleno, el salón de reuniones está lleno. Pero ha pasado algo muy especial. Y es que el rey, a cada una de estas personas que han aceptado la invitación, antes de que entren al salón, digamos, de fiestas, los siervos le han entregado un vestido a cada uno de ellos. Un vestido, pues obviamente a la altura de una fiesta de bodas y a la altura del palacio de este rey y de su hijo. Y el salón está lleno de estos nuevos convidados elegantemente vestidos, pero hay un detalle. El rey viene ahora para verlos y obviamente saludarlos y darles bienvenida y encuentra que hay uno que dice que no está vestido de bodas. Aparentemente esta persona había rechazado el vestido. Yo me imagino que eso fue lo que pasó. Que esta persona aceptó la invitación, vino, pero le dijeron, bueno, mira, tienes que ponerte este vestido. Y él dijo, no, no, yo no me pongo ese vestido, yo entro con mi propio vestido. Yo creo que yo estoy realmente muy bien así como estoy, yo me veo muy elegante, me gusta como estoy vestido. Dígale al rey que yo no necesito ese vestido que él me está dando, que muchas gracias, que igual yo voy a participar. Estas personas son las que me parece precisamente que son aquellas que dicen, bueno, yo soy suficientemente bueno, yo creo que yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien vestido, yo creo que yo me voy para el cielo, o sencillamente no, yo creo en Dios a mi manera, yo no tengo por qué creer en la Biblia o ir a escuchar el mensaje, que el evangelio, que las iglesias, que los pastores, que los cristianos, no, yo pienso que sencillamente yo voy a entrar así al cielo porque pues yo estoy bien, yo me miro en un espejo y me veo muy bien y yo creo que pues yo soy muy bueno realmente y entonces voy a entrar por mi propia cuenta, ¿cierto? Pues se engañó realmente terriblemente este hombre. Qué error tan grave cometió y qué error tan grave están cometiendo miles, millones de personas hoy que no escuchan el mensaje de Dios y sin embargo quieren estar en relación con Dios. El error más grave que cometen los seres humanos es ignorar a Jesucristo como el Rey, como el Mesías enviado por Dios a salvarnos, como el único medio, el único mediador entre Dios y los hombres. Y hoy en día hay muchas personas vestidas con ropajes religiosos en diferentes religiones del mundo, rechazando inclusive a Cristo, ignorando a Cristo y pensando que están vestidos para la fiesta de bodas y que van a poder disfrutar del banquete y de la vida eterna. Se están engañando terriblemente.
porque a esta fiesta de bodas solo se puede entrar con el vestido que entrega el rey. Y voy a decirte precisamente qué es ese vestido. Vamos a Gálatas, en el capítulo 3, versículo 25 al 28. Gálatas 3, 25, 28 dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mira, estos versículos nos están comunicando una verdad que es fundamental en la doctrina cristiana y que es fundamental que todo cristiano la conozca muy bien y que es fundamental que toda persona que escucha pueda entender. Dice que venida la fe ya no estamos bajo ayo. El ayo de que habla allí es la ley. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Ya no estamos bajo los antiguos pactos, estamos en el nuevo pacto establecido por la sangre de Jesucristo. Y estamos en la fe ahora, es por fe. No es por obras, no es por esfuerzo personal, no es por vestiduras personales que alguien se pueda colocar, no es por vestiduras religiosas, humanas, es únicamente por la fe que podemos entrar a ese salón del reino y experimentar, digamos, la bendición de la fiesta de las bodas. En el versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. A menudo escuchamos una frase muy trillada y equivocada, y es que no, pues todos somos hijos de Dios. No, la Escritura, la Biblia no enseña eso. El Nuevo Testamento no enseña eso. No todos los seres humanos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. Pero hijos de Dios son solamente aquellos que por la fe se han hecho hijos de Dios, es decir, por haber aceptado a Jesucristo en sus vidas por medio de la fe como su Señor y Salvador. La Escritura dice claramente que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. No nacemos siendo hijos de Dios, nacemos siendo criaturas de Dios, pero nos convertimos en hijos de Dios solamente cuando aceptamos el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Solo cuando aceptamos a Cristo como el Mesías, el Señor, el Salvador nuestro, y lo recibimos en nuestras vidas por medio de un milagro que ocurre en nuestro interior que se llama el nuevo nacimiento. Mira el siguiente versículo, el 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, escucha ese término, bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que han sido bautizados en Cristo, quiere decir, todos los que han llegado a estar identificados con Cristo. La única manera de estar identificados con Cristo es por medio del Espíritu Santo. Es a través de un milagro que está explicado en la Escritura y es el nuevo nacimiento. Cuando una persona acepta por medio de la fe, arrepintiéndose de su estado de pecado, de su condición de rechazo, de su condición de animadversión, de su condición de indiferencia a Dios y su palabra, cuando una persona se arrepiente de eso, cambia su mentalidad y toma una actitud distinta y acepta a Cristo por medio de la fe en su corazón, en su vida, y lo acepta como Señor y Salvador, ocurre un cambio espiritual, ocurre el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Y según la Escritura, únicamente se puede entrar al reino de los cielos, lo dijo Cristo mismo, solo se puede entrar a ese salón del reino, a ese salón de bodas, a esa fiesta, a esa invitación, solo se puede acceder por medio del nuevo nacimiento. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo, lo dice el Señor. Es necesario que venga el Espíritu Santo y te dé una vida nueva, una nueva vida. Eso es ser bautizados en Cristo, entrar en una identificación espiritual con Cristo por medio del nuevo nacimiento. La Biblia le llama a esta identificación, le llama estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ocurre algo maravilloso. Dice que todos los que tienen esa experiencia,
de ser bautizados en Cristo, entonces reciben una nueva vestidura. Son revestidos o somos revestidos de Cristo. Así que eso es lo que pasó con este hombre en la parábola, que él estaba allí en medio de todos los demás convidados, pero él no había sido revestido de Cristo. Él no tenía el vestido nuevo, el vestido de bodas. Él no había nacido de nuevo. Y quiero decirte, esto ocurre mucho hoy en día precisamente. Las iglesias están llenas de personas. Hay mega iglesias, iglesias de 5,000, 20,000, 30,000, 50,000 personas, qué sé yo, iglesias de millones de personas inclusive. Pero la pregunta es, ¿cuántos de todos esos que están allí en un templo, en una iglesia, dentro de un templo, realmente tienen puesto el vestido de bodas? ¿Cuántos en realidad han nacido de nuevo? ¿Cuántos en realidad tienen a Cristo viviendo en sus corazones? ¿Cuántos en realidad han nacido del Espíritu Santo y de la palabra? ¿Cuántos en realidad están revestidos de Cristo? Así que quiero decirte que es muy importante entender la claridad de la palabra de Dios respecto de la necesidad de la conversión. Es necesario convertirnos a Cristo y aceptarlo por medio de la fe, por medio de la palabra de Dios. Así que te invito a, si tú todavía no has realmente establecido una relación bien definida con el Señor, si no estás seguro de que tienes una verdadera relación con Dios por medio de Jesucristo, te invito a que te asegures realmente de eso y que te asegures de que eres realmente un cristiano, una persona que tiene puesto en realidad el vestido de bodas. Dile esto al Señor si quieres en este momento, si está en tu corazón hacer esta oración y si está en tu corazón hacer esta invitación y decirle sí a esta invitación a las bodas. Puedes decirle esto juntamente conmigo. Dile, Padre, yo acepto esa invitación que tú estás haciendo a la fiesta de las bodas de tu hijo. Yo quiero estar ahí, Señor. Yo quiero participar de esa bendición. Por eso, a ti, Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por haber pagado en la cruz y haber perdonado mis pecados. Yo recibo ahora de ti, Señor Jesús, recibo la vida eterna. Recibo la paz que solamente tu Espíritu me puede dar. Y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Creo sinceramente que tú eres el Señor, el Mesías, mi Salvador, y que tú resucitaste de entre los muertos por el poder de Dios. Amén. Querido amigo, amiga, si tú has hecho sinceramente esta oración, tú eres ahora parte de esos convidados a las bodas del Hijo del Rey y ahora tienes también puesto el vestido de bodas que te permite participar y experimentar todas las bendiciones del reino. Vamos a terminar este tema y esta parábola. Volvamos a Mateo 22 y veamos la última parte que podríamos llamar las tinieblas de afuera. Versículos 13 y 14. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vemos ahora lo que le pasó a este hombre que no estaba vestido de bodas. El rey entró en el salón, vio a todo el mundo con los vestidos de bodas, pero había uno que no tenía puesto el vestido. No lo había aceptado, seguramente había rechazado ser vestido. Así que el rey le dijo a sus siervos, a esa persona tómenlo, átenlo y échenlo afuera, allá a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Siempre que hay esta expresión en la escritura, las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes, se está refiriendo inequívocamente a la condenación eterna, al infierno, el tártaros, la gehenna. No hay otra manera de interpretar eso. Podríamos dulcificar el asunto, pero la verdad es la verdad. Hay juicio de parte de Dios para los que rechazan a Jesucristo.
Hay vida eterna, hay salvación y hay gozo eterno para todo aquel que recibe a Cristo en su corazón. Pero hay juicio y condenación y muerte eterna, tinieblas de afuera, lloro, crujir de dientes para todo el que rechaza. No hay términos medios con Jesús. O le creemos o no le creemos. Lo aceptamos o no lo aceptamos. Recibimos salvación o recibimos condenación. Cielo o infierno. Así que esta parábola es realmente muy clara en todos sus aspectos. Finalmente este hombre es echado fuera a la condenación. Y el Señor termina con unas palabras muy específicas. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos llamados quiere decir que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su iglesia en estos tiempos, está llamando a todos. Todo el mundo es llamado. El evangelio es para todo el mundo, es para todas las personas, buenos y malos, como decía allí, ricos y pobres, bien vestidos, mal vestidos, es para todos. El llamado es para el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel, cualquiera, que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los escogidos son los que hemos oído el mensaje, los que hemos escuchado la invitación y hemos dicho, sí, yo voy, yo quiero participar, yo quiero estar ahí. Todos los que le hemos dicho sí a Dios y a su Hijo Jesucristo. Todos los que hemos aceptado realmente a Cristo como el Señor y el Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único nombre en quien hay salvación. No hay otra manera de ser salvos. No hay otro camino para ir al cielo. No es por religiones, no es por filosofías, no es por modo de actuar, no es porque yo lo hago a mi manera. Es únicamente por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú estás tratando de entrar a esa fiesta de bodas con otro vestido, si tú estás tratando de entrar de otra forma, por otra religión o por otra manera, no hay manera. Solo creyendo en Jesucristo se puede ir al cielo. Solo creyendo en Jesucristo se puede conocer a Dios el Padre. Solo creyendo en Jesucristo se puede participar de la fiesta de las bodas. Así que la invitación del Señor está muy clara, el Evangelio es muy claro y ahí queda esa invitación para quien quiera escucharla y quiera recibir la invitación. Que el Señor te ayude a tomar esta decisión si aún no la has tomado. Y si la has tomado, mantente firme en el Señor porque pronto entraremos en el disfrute de esa fiesta de las bodas del Hijo de Dios Jesucristo. Y realmente el gozo, la paz no tendrán fin. Su reino no tendrá fin. Y todos los que estemos allí seremos eternamente felices para siempre. Así que la pregunta final que tengo para ti es esta. ¿Eres un llamado y escogido? ¿Eres alguien que habiendo sido llamado has creído en el Señor Jesucristo y entonces ahora eres un escogido? ¿O solamente estás escuchando el llamado pero nada que te decides? ¿O has escuchado el llamado y has rechazado, te has opuesto? ¿Sigues indiferente al asunto? ¿Sigues sin preocuparte por el asunto? ¿Hay cosas más importantes para ti que este llamado? Y la segunda pregunta es, ¿tienes puesto el vestido de bodas? ¿Estás seguro, estás segura que tienes puesto ya ese vestido? Piénsalo, medita en ello, pídele a Dios que Él te ayude, que te dé dirección. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia al invitarnos a la fiesta de bodas, enviando a tu Hijo Jesucristo a este mundo personalmente para hacerlo. Padre, sigue usándonos a los que ya hemos dicho sí. Sigue usándonos para que sigamos transmitiendo esta invitación a los demás. Que tengamos el poder, que tengamos la unción. Señor, que tengamos la pasión para hacerlo. Y seguir invitando a muchos más
para que reciban ese vestido de bodas y puedan entrar en el reino de los cielos y disfrutar, Señor, de la vida eterna por medio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, como iglesia de Cristo, a continuar con nuestra misión, a pesar de las adversidades, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las oposiciones en estos tiempos, Señor. Te lo pedimos y oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Solo me resta decirte bendiciones, que disfrutes tu vida en el Señor y que disfrutes del amor de Dios. Adiós.